Bueno, muy bien, ya estamos listos como para empezar. Antes de que María, la doctora, haga la apertura formal de la jornada de hoy, les voy a pedir a todos que mantengan sus micrófonos en modo silencio, así no hay interferencias en el sonido. Así que bueno, María, cuando quieras, este espacio Perfecto, es gracias tuyo. Camilo. Buenas tardes a todas y a todos. Para los que no me conocen, soy María del Valle Quintana, secretaria del Instituto de Estudios Judiciales del Departamento Judicial de Trenquelauquen y auxiliar letrada de la Cámara Civil de Trenquelauquen. La doctora Celso me delegó la presentación porque por un tema de salud de imprevisto no puede acompañarnos. Hoy tenemos el honor y el placer de poder contar con el doctor Jorge A. Rojas. El doctor no quiere que hagamos referencias sobre su extenso currículum, pero solo vamos a decir que es profesor titular de Derecho Procesal, Civil y Comercial en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, presidente de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Muy breve, le cedo la palabra, doctor. Bueno, Doctor Rojas. muchas gracias, María. Espero que se me escuche bien. Me hará No saber. lo vemos, al menos yo no lo veo, no sé el resto. ¿Sí? Camilo. Sí, figura. sí, todo perfecto, todo está muy bien. Así que cuando quieran, pueden comenzar. Perfecto. Bueno, si se escucha y me ve, igual María del Valle me conoce, así que... Yo no lo veo, pero si lo ven el resto, no hay problema. Camilo, cualquier duda me decís, yo paro, en fin, lo que vos me indiques como sos el administrador. Perfecto, sí, ningún problema. Macanudo. Doctor, discúlpeme, respecto de las preguntas que vayan formulando en el chat, ¿las dejamos para el final o lo vamos interrumpiendo y se las vamos formulando? Eso como usted prefiera. No tengo problema, María del Valle. Si me quieren interrumpir, me pueden interrumpir todas las veces que quieran, porque de pronto la pregunta es atinente a lo que yo esté desarrollando. Si quieren dejarlas para el final, yo no tengo problema. No me molesta que me pregunten mientras esté desarrollando el tema, que en principio les agradezco la invitación al Instituto de Estudios Judiciales de Buenos Aires y bueno, trataré de cumplir dentro de lo escueto del horario con el tema. Yo un poco los quiero poner sobre aviso de que es muy difícil poder dar un tema tan extenso y tan árido como el de los recursos ordinarios en un plazo de 1 hora. Por lo tanto, a mí me quedaba algún tipo de elección para tratar de poder ver esto dentro de un plazo tan breve. Que, por ejemplo, en un curso de la facultad, en la carrera de grado en la facultad, esto insume entre 3 y 4 unidades, lo que implicaría 3 a 4 clases de aproximadamente 1 hora y media cada uno. O sea, como ustedes verán, el desafío que me plantean es un desafío de tiempos muy importante. Así que yo trataré de apuntar a los aspectos que tienen que ver con los problemas que básicamente se le plantean a los abogados cuando se enfrentan a un recurso como el recurso típico ordinario, que es el recurso de apelación. Sin perjuicio de lo cual, una mínima introducción requiere que distingamos cuando hablamos de recursos entre los recursos que son horizontales de aquellos recursos que son verticales. Decimos que son horizontales y siguiendo la doctrina alemana los llamamos remedios porque tramitan en la misma instancia donde se interponen y son resueltos por el mismo juez de la causa ante el cual se interponen. Los dos más típicos y clásicos son el recurso de aclaratoria y el recurso de revocatoria. La aclaratoria ustedes saben que procede cuando existen errores, cuando
Jorge, atención que se te silenció el micrófono. No, no se te escucha. Tendrías que encender tu micrófono. Se ha bloqueado tu micrófono. Si se dijo el problema, fíjate de salir y volver a entrar. No pasa nada, estamos acá. ¿Ahora me escuchan? Ahí sí, ahí se escucha. Perfecto. Bueno, apareció muteado el micrófono. Ah, bueno, el sistemita. Bueno, estamos bien. No sé a dónde llegué, pero la idea era decirles a ustedes que los recursos los distinguimos en horizontales y verticales, porque los horizontales tramitan en la misma instancia y son resueltos por el mismo juez ante el cual se interponen. Los dos clásicos son la aclaratoria y la revocatoria. Y cuando hablamos de vertical tenemos el recurso por antonomasia, que es el recurso de apelación. Para poder concentrarme en el recurso de apelación, brevemente les voy a señalar que el recurso de aclaratoria procede cuando existen errores, cuando existen conceptos oscuros o cuando existen omisiones. Y es de la esencia del recurso de aclaratoria no suspender el plazo para la interposición de otros recursos. Toda vez que los recursos no proceden ad eventum, hay un error o una especie de corruptela que estoy acostumbrado a verlo en la práctica. Ustedes saben que yo tengo un ejercicio de la profesión muy particular, porque además de ejercer la profesión como abogado, integro el Tribunal de Arbitraje de la Bolsa de Comercio, y por lo tanto, como soy árbitro, tengo que resolver, y muchas veces las apelaciones que le hacen al secretario del tribunal, como las tenemos que resolver nosotros, vemos cosas que me hacen hablarle a ustedes de esta especie de corruptela, que consiste en introducir el recurso de aclaratoria con una apelación en subsidio. Esto no solamente está mal, sino que la única vía por la cual la apelación procede en subsidio es únicamente en subsidio del recurso de reposición o de revocatoria, no procede de otra manera. Entonces, el recurso de aclaratoria no suspende el plazo para la interposición de ningún otro recurso. Si tenemos que recurrir a una decisión pidiendo una aclaración porque hay un concepto oscuro o eventualmente hay un error, lo hacemos dentro del tercer día, pero dentro del quinto día tenemos que plantear la apelación, que eventualmente, si por vía de aclaratoria se resuelve el problema, podemos llegar a desistirla. Pero hay una excepción. La excepción a esta regla es cuando la aclaratoria se plantea a partir de la existencia de una omisión. Si existe una omisión, recién cuando se integra la decisión por vía de aclaratoria, es cuando me notifican el resultado, es cuando puede eventualmente nacer el agravio a partir del cual puedo llegar a interponer el recurso de apelación. Es decir, esta vendría a ser una excepción que confirma la regla cuando decíamos que la aclaratoria no suspende el plazo para la interposición de ningún recurso. El recurso de revocatoria, ustedes saben que procede contra providencias simples que causen o no gravamen irreparable, y algo que no se utiliza y es muy valioso es la revocatoria con trámite incidental. Y esto viene bien tenerlo en cuenta porque cuando le damos trámite incidental a la revocatoria es cuando el debate que plantea la revocatoria que nosotros introducimos permite abrir un pequeño incidente que es lo que nos facilita la eventual prueba que podemos ofrecer para tramitar incidentalmente dentro de la revocatoria. Aspecto muy importante a tener en cuenta cuando se plantea una medida cautelar y nos notifican una medida cautelar. Otro de los defectos, digamos así, muy comunes que se ven, es que cuando nos notifican una medida cautelar automáticamente apelamos. Y esto no es que esté mal, pero nos deja a mitad de camino porque nos queda una instancia
sola, que es la de la Cámara. Y cuando llegamos a la Cámara, vamos a la Cámara disintiendo con el criterio que utilizó el juzgador para resolver la cautelar de la que se trate. Si nosotros le planteamos una revocatoria con trámite incidental, lo que estamos haciendo es pidiéndole al juez que resolvió la cautelar, a partir de la prueba que ofrecemos, que tenga en cuenta un escenario distinto al que tuvo en cuenta cuando dictó la cautelar. Esto nos permite que aún en el caso de que se desestime, vamos a ir a la Cámara con un planteo mucho más amplio, mucho más abierto, porque eventualmente si me abrieron la revocatoria con trámite incidental, vamos a llegar a la Cámara con un escenario diverso para que la Cámara evalúe tal vez de otra manera la que hizo el juez al dictar la cautelar en la instancia de grado inferior. Me parece que estos aspectos que son los más salientes de estos dos recursos son los que de alguna manera quería transmitirles a ustedes a los fines de que tuvieran en cuenta porque, digamos, veo en la práctica cotidiana estas especies, llamémosle de corruptelas, que hacen que nos manejemos de una manera muy especial porque como siempre lo hicimos así y la enseñanza que tenemos es esa, creemos que está bien y damos por sentado como una especie de presupuesto jurídico subyacente que lo que estamos haciendo está bien. Lo que les estoy diciendo surge ni más ni menos que del Código Procesal, es decir, la relectura del Código Procesal nos habilita a abrir un poco la perspectiva nuestra para hacer los planteos que tengamos que hacer. Cuando nosotros hablamos de los recursos verticales, y discúlpenme el apuro, pero el tiempo que tengo es muy breve, estamos hablando del recurso de apelación. Yo les traje unas reglas que le pedí a la doctora Quintana que las ponga en pantalla. Yo las tengo desarrolladas en un manual que tengo que se llama Nociones Básicas del Derecho Procesal Civil, en donde la pueden encontrar desarrolladas a estas reglas, que son las reglas que de algún modo nos permiten entender cómo funciona el recurso de apelación. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque a veces se nos producen algunas trabas para plantear un recurso de apelación porque no tenemos muy en claro cómo manejarnos con el recurso de apelación. Veo que están tratando de poner las reglas, pero aparecen un poco borrosas. No obstante eso, yo se las voy a ir diciendo igualmente para que ustedes las tengan en cuenta. Miren, cuando nosotros analizamos el recurso de apelación y tenemos el código a mano y vemos el código y vemos cuándo procede el recurso de apelación, no tenemos que restringirnos exclusivamente a la letra del artículo 242 del Código Procesal. Hablo del Código Nacional, que es el que manejo. Yo sé que en provincia puede haber una diferencia de 1, 2 o 3 artículos, en fin. Pero estoy señalando cuándo procede el recurso de apelación. Procede contra providencias simples que causan un gravamen irreparable, contra sentencias interlocutorias y contra sentencias definitivas. Más allá de que no se pueda poner en pantalla porque aparece borroneado el gráfico, no se preocupen porque se lo voy a ir diciendo. Fíjense, esto dice la letra del código, pero cuando empezamos a desarrollar los restantes artículos del código, van surgiendo reglas que nos permiten, muy bien se ve ahora, nos permiten sacar estas conclusiones. Miren, son 6 reglas, son muy sencillas. Ustedes las quieren anotar, las anotan y yo las explico. La primera regla dice que el recurso de apelación comprende tanto errores injudicando como errores improcedendo. Y acá aparece una gran distinción que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque se trata de dos cosas totalmente distintas. Ustedes tienen, igual que en el Código Nacional, un artículo que es el 253 en el Código Nacional que dice que el recurso de nulidad tramita dentro del recurso de apelación. Todos lo tienen en claro y todos saben que cuando plantean una nulidad como vicio de la sentencia, la están planteando dentro de un recurso de apelación. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué esto es así? Miren, esto es así por una razón muy sencilla. Con el devenir del tiempo, la impugnación absorbió a la invalidación. ¿Por qué?
Porque cuando yo planteo un recurso de nulidad, lo que estoy diciendo es que lo que se decidió es ilegal o es ilegítimo, y entonces estoy pidiendo que se anule. Anular quiere decir dejar sin efecto, y esto es lo que yo llamo la invalidación del fallo. Cuando nosotros perseguimos la invalidación del fallo, estamos en la órbita de los errores improcedendo, es decir, la estructura del fallo contiene un error esencial en su desarrollo. Otra vez se borroneó la placa, así que si quieren sacarla no hay ningún problema, yo lo voy a ir diciendo. Cuando hay un error en la estructura, en la forma en que se construyó la sentencia, nosotros perseguimos la invalidación. Antes, la invalidación implicaba que el superior, la Cámara, ejerciera una competencia negativa, es decir, ejercía lo que se conoce como iudicium rescindens, juicio de rescisión. Rescindir en derecho procesal significa casar con ese, dejar sin efecto, anular una decisión. ¿Por qué? Precisamente por la ilegalidad que tiene. ¿Por qué? Porque perseguimos la invalidación. Esta competencia negativa que ejercía el superior implicaba que devolviera las actuaciones al inferior siguiente en orden de turno para que repusiera el fallo correctamente. Entonces ejercía lo que se conoce como iudicium rescisorium, esto es reponer el fallo que se había dejado sin efecto. Con el correr del tiempo, el reenvío desaparece y entonces la invalidación pasa a quedar absorbida por la impugnación. Sucede que cuando nosotros estamos impugnando una decisión, lo que estamos haciendo es atacando esa decisión por la mayor o menor injusticia que la decisión tenga. Pero no perseguimos invalidarla porque es nula. Y entonces, cuando nosotros impugnamos, lo que estamos apuntando es a revisar, a solicitar a la Cámara la revisión del fallo. Y la revisión del fallo lo hacemos porque existen errores injudicando, no errores en la estructura de construcción de la sentencia, sino errores de juzgamiento del caso. ¿Y los errores de juzgamiento en qué consisten? Y acá, para simplificarles a ustedes la tarea, lo que tenemos que tener en cuenta es que la voz recurso significa recorrer un camino que ya se recorrió, recurso, volver al curso que se había transitado para revisarlo. Y entonces este recurso significa la posibilidad de que se revise, de ahí la revisión por vía de juzgamiento equivocado, porque el juez, y esto es fundamental que lo tengamos en cuenta, el sustrato último del recurso de apelación es evitar el error humano. Este es el sustrato de todos los recursos, pero el recurso de apelación lo que trata de evitar es el error humano, y el error humano se refleja en el error o el vicio de juzgamiento. ¿Y este vicio de juzgamiento dónde está? Miren, es muy sencillo. O el juez se equivocó en la fijación de los hechos que tuvo por ciertos, o el juez se equivocó en la aplicación del derecho. No hay otra alternativa. No estamos en los vicios improcedendo, en donde el juez se equivoca en la estructura, porque, por ejemplo, omite una parte de los resultandos, omite al considerar algo que era esencial en el proceso y en los resultandos no lo transcribe, por lo tanto, entramos dentro de otra órbita que es dentro de una sentencia que resulta ilegal porque, por ejemplo, viola la congruencia. En este caso, estamos hablando de un error de juzgamiento porque el juez equivoca la fijación de los hechos, es decir, la valoración que hace de la prueba producida sobre los hechos que dan sustento a las pretensiones ejercidas por las partes. Y el juez, si equivoca la fijación de los hechos, eventualmente puede equivocar la aplicación del derecho. Ahora, puede haber fijado bien los hechos, pero puede haber interpretado mal el derecho. También es un error de juzgamiento. Y ahora, si quieren, lo pueden sacar el gráfico porque está todo borroneado y, digamos, aparece en claro y aparece borroneado. Así que yo lo voy a ir diciendo, no se hagan problema. Y entonces lo que sucede es que
cuando el juez fija bien los hechos, puede aplicar mal el derecho. Y entonces lo que está violando es precisamente la regla iura novit curia. Denme los hechos que yo aplico el derecho. El juez conoce el derecho. La regla iura novit curia, yo siempre hago el mismo chiste, pero no quiere decir que el cura tiene novia, quiere decir el juez conoce el derecho. Y el juez conoce el derecho significa que el juez sabe cuál es el derecho que tiene que aplicar a la situación de hecho que se le plantea en el conflicto que tiene que resolver. Ahora cobra una envergadura sumamente importante el Código Civil y Comercial de la Nación. ¿En qué parte? En los 3 primeros artículos. Los 3 primeros artículos del Código Civil y Comercial de la Nación son fundamentales para poder preparar un recurso de apelación. Y fíjense que estoy en la primera regla. Fíjense la apertura que significa la primera regla. Dejo de lado los vicios de improcedente, me concentro en los vicios de juzgamiento. ¿Qué es el otro aspecto que tengo que tener? Que cuando el juez fijó los hechos de la causa, es decir, tuvo por acreditado el hecho 1, el hecho 4, el hecho 8 y el hecho 15, y entonces esos hechos él los tiene por ciertos, y entonces puede hacer lugar a la demanda. Y cuando va a aplicar el derecho, eventualmente lo aplica de una determinada manera. ¿Qué tiene que controlar el juez cuando aplica el derecho ahora a la luz de los artículos 1 y 2 del Código Civil y Comercial de la Nación? La ley, ya no aplicamos el viejo estilo ius positivista de antes, que lo que dice la ley es palabra sagrada. Ahora la ley se aplica a la luz de lo que dice la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. Es decir, tenemos que hacer un control de constitucionalidad y de convencionalidad con respecto a la aplicación de esa ley al caso concreto en donde la vamos a aplicar. ¿Para qué? Para construir una decisión que dice el artículo 3 del Código Civil y Comercial de la Nación, sea razonablemente fundada. Y cuando dice el código sea razonablemente fundada, no está diciendo que sea justa, está diciendo razonablemente fundada, porque está teniendo en cuenta el principio de razonabilidad que surge del artículo 28 de la Constitución Nacional. ¿Qué dice el artículo 28 de la Constitución Nacional? Los principios, derechos y garantías consagrados en la primera parte de la Constitución Nacional no pueden ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la norma individual que va a dictar el juez, léase la sentencia, que es la norma que va a resolver el caso, no puede alterar los principios, derechos y garantías, ahora, no solo que surgen de la Constitución Nacional, sino que surgen de los tratados internacionales de derechos humanos. Con lo cual la pirámide jerárquica que nosotros estudiamos en la facultad, y veo que hay colegas que son de mi generación y seguramente estudiaron igual que yo la pirámide jerárquica de Kelsen y el artículo 31 de la Constitución Nacional, etcétera, etcétera, hoy a esa pirámide jerárquica la tenemos que reconstruir. Es decir, tenemos que deconstruir lo que teníamos aprendido y tenemos que reconstruir nuestra nueva enseñanza con la creación de una nueva pirámide jurídica que surge de los artículos 31 y 75, inciso 22 y 23 de la Constitución Nacional. ¿Por qué digo todo esto? Todo esto lo digo porque esto es lo que me va a permitir luego hacer una correcta expresión de agravios. Y acá hay un detalle fundamental que me interesa remarcar mucho, porque también lo veo en la práctica cotidiana. Hay muchas apelaciones que no están bien hechas por la sencilla razón de que únicamente se detienen en el debate que le genera la posición que asumió el juez
que no es la misma que sostiene el abogado litigante, digamos. ¿Esto nos sirve como apelación? No sirve. Esto está mal. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? El código es muy claro. Tenemos que hacer una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que generan un agravio y se transforman en un gravamen que puede resultar irreparable. Y acá viene otra distinción que es muy importante tener en cuenta, que cuando nosotros estudiamos los requisitos de admisibilidad de los recursos, nosotros estudiamos siempre que tiene que haber legitimación, el plazo, la recurribilidad de la decisión, y estudiamos que tienen que reunirse el requisito de agravio y el de gravamen. ¿Son dos requisitos distintos? Sí, son dos requisitos distintos. ¿Por qué? Porque el agravio es el malestar que nos causa una decisión en contra como la que vamos a atacar. Entonces, el fastidio, el malestar, entre comillas, la bronca, el enojo que nos provoca una decisión en contra, ese es el agravio. Entonces, desde un punto de vista estrictamente subjetivo, ese malestar nosotros lo tenemos que canalizar. Y ahí es donde aparece la figura importante a tener en cuenta, que es el gravamen que tiene que resultar irreparable. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que explicar a través de la crítica concreta y razonada cuál es el error. Estoy pensando en un error injudicando porque la nulidad ya la dejamos de lado. ¿Cuál es el error que cometió el juez? Y vuelvo al principio, o se equivocó en la fijación de los hechos por la errónea valoración de la prueba que hizo, o se equivocó en la aplicación del derecho. Pero para eso no podemos señalar en nuestro recurso de apelación, en nuestra expresión de agravio, no podemos señalar únicamente una especie de disentimiento con el criterio del juzgador, una especie de criterio contrario con el que utilizó el juzgador. Tenemos que señalar que ese agravio me genera un gravamen que resulta irreparable. ¿Y cómo hago para señalar que ese es un gravamen irreparable? Ahí aparece la crítica concreta y razonada. No es un debate de tipo académico, no es un debate de carácter academicista el que tengo que llevar a cabo con el juez de primera instancia. No son posiciones encontradas la mía y la de él, sino que tengo que señalar el error. Y el error es el que tengo que salvar. Y el error es el que me permite justificar la existencia del gravamen. Y ese gravamen va a resultar irreparable en tanto y en cuanto la Cámara no se haga cargo de lo que resolvió mal el juez de primera instancia. Este es un aspecto que me parece que es muy importante tener en cuenta porque nos marca dos aspectos esenciales del recurso de apelación. Uno es solicitar la revisión del fallo. Lo hago a través de la impugnación por vía de recurso de apelación. Otro es solicitar la invalidación del fallo, porque es nulo el fallo. Y esto lo hago por vía de impugnación adentro de la apelación, pero para marcar el error de procedimiento en la construcción de la sentencia en el que incurrió el juzgador. Estos dos aspectos, fíjense que me aluden únicamente a la primera regla del recurso de apelación. ¿Cómo procede el recurso de apelación? Miren, en el libro mío, que yo tengo un gráfico hecho para explicar el tema, que tiene tres partes. Una parte son las formas del recurso de apelación. Otra parte son los efectos del recurso de apelación. Y otra parte es el trámite que tiene el recurso de apelación. Me voy a referir a las formas ahora, que son la segunda y la tercera regla dentro del gráfico que después tal vez la doctora Quintana les pueda poner a disposición de ustedes por vía de mail si a alguno le interesa. El recurso de apelación básicamente siempre procede en relación, salvo que la ley disponga lo contrario. Entonces, ¿cuándo procede libremente el recurso de apelación? El recurso de apelación procede libremente en dos casos nada más.
contra sentencia definitiva dictada en un proceso sumario o contra sentencia definitiva dictada en un proceso ordinario. Son los dos únicos supuestos en que el recurso de apelación resulta procedente. Por lo tanto, no podemos dudar nunca con respecto a las formas en que nos conceden la apelación. ¿Por qué? Porque la regla es que la apelación siempre procede en relación, salvo estos dos únicos supuestos. No hay otros en donde procede libre. ¿Y esto por qué lo señalo? Lo señalo porque ustedes saben bien que tienen trámites diversos. Siempre la apelación tiene trámite inmediato, salvo que la ley disponga lo contrario. ¿Qué quiere decir esto? Y esto me lleva a hablar de los efectos. Cuando explico este tema, a mí me gusta señalarle, por ejemplo, a los alumnos, que el código está hecho para confundirlos a ellos. Y entonces los profesores, cuando les va mal en esto, porque empiezan a patinar, los bochamos. ¿Por qué? Porque le dan denominaciones confusas a los alumnos que se pierden en la interpretación de qué es lo que tiene el recurso de apelación como característica en sus efectos. Y entonces dice el código, la apelación tiene efecto suspensivo, la apelación tiene efecto devolutivo, la apelación tiene efecto diferido. Yo le digo, miren, la apelación tiene un solo efecto, no tiene más que uno. La apelación tiene efecto suspensivo, nada más. ¿Siempre? Sí. ¿Cuándo no tiene efecto suspensivo? Cuando la ley dispone lo contrario. Ejemplo, y el ejemplo lo tienen, por ejemplo, la apelación en el juicio de alimentos. En el juicio de alimentos la apelación tiene efecto devolutivo. Ahora, ¿qué se devuelve? ¿Algo? No, no. Lo que pasa es que esto viene de una denominación del viejo derecho romano, que no voy a detallar ahora por el poco tiempo que tenemos. Pero, ¿por qué digo que la apelación tiene un solo efecto? Porque cuando se interpone el recurso de apelación, ustedes saben que tiene dos momentos la apelación. Uno es la interposición y otro es la fundamentación. Cuando se interpone el recurso de apelación, automáticamente se suspende la ejecutoriedad de la decisión que se está atacando. Ahora bien, esa suspensión que se provoca con la interposición del recurso no se lleva a cabo cuando la ley dispone lo contrario. Ejemplo, el juicio de alimentos que antes referíamos. Entonces la apelación tiene efecto no suspensivo, porque no se suspende. Entonces yo, ¿qué le sugiero a los alumnos? Digo, mire, donde dice devolutivo, ustedes tachen y pongan no se suspende o no suspensivo. Así no se confunden con las denominaciones. Y entonces aparece el trámite, el llamado efecto diferido. Yo le digo, no es un efecto de la apelación, es una característica de uno de los trámites que tiene la apelación. ¿Por qué? Porque la apelación siempre tiene trámite inmediato, es decir, sin solución de continuidad. Yo apelo y continúa el trámite del recurso de apelación y el expediente eventualmente se va a la Cámara, etcétera, etcétera. Ahora, ¿puede disponer algo en contrario a la ley? Sí. ¿Y qué dispone? Que hay apelaciones que tienen un trámite que está diferido. ¿Diferido qué quiere decir? Diferido en el tiempo. ¿Y esto cómo se entiende? Se entiende de una manera muy sencilla. Yo interpongo la apelación, primer momento. Segundo momento, no fundo. ¿Por qué? Porque se difiere el trámite del recurso. ¿A qué? Y lo que se persiguió con esto, en virtud del principio de economía procesal, es que el expediente no vaya y venga permanentemente a la Cámara. Y entonces, hay algunas apelaciones a las que la ley le da trámite diferido porque la apelación mayor, la apelación que se dirige contra la sentencia, es la que arrastra las apelaciones menores que se fueron produciendo a lo largo del proceso. Ejemplo, si yo interpongo un hecho nuevo en el desarrollo del proceso, en el tiempo que corresponde, y me lo deniegan, la resolución me dice que es inapelable. Pero si me lo conceden y yo quiero apelar, la apelación se concede con efecto diferido. Si se concede con efecto diferido, ¿cuándo tengo que fundar la apelación? Me denegaron el hecho nuevo, yo apelé, me conceden la apelación con efecto diferido. Cuando voy a apelar la sentencia de mérito, en ese momento
y ahora vamos a ver cómo tramita la apelación libre, en ese momento es cuando voy a fundar aquella apelación chiquita que se dio en el trámite del proceso. Otro ejemplo característico es el de las costas. Hay una incidencia en el desarrollo del proceso, me imponen las costas, yo apelo y me dicen, concédese la apelación con trámite diferido, artículo 69 del Código Procesal. Me están difiriendo el trámite de la apelación a un momento posterior. ¿Cuál es el momento posterior? Y entonces acá aparece en escena el tipo de trámite que tiene la apelación, porque dijimos que hay dos formas. Una es la apelación en relación y otra es la apelación libre. Cuando apelo en relación, me conceden la apelación en relación, ustedes saben que yo tengo que fundar dentro del 5.º día en primera instancia. Una vez que se funda en primera instancia, dentro del 5.º día de haber concedido el recurso, se le da traslado a la otra parte, contestado el traslado, se eleva el expediente a la Cámara. Esto mayormente no ofrece problemas. ¿Dónde se producen algunas confusiones? Se producen algunas confusiones en la apelación libre. ¿Por qué se producen confusiones? Porque la apelación libre significa la apertura de una nueva instancia con un trámite amplio, por oposición al trámite restringido que tiene la apelación en relación. ¿Y el trámite amplio en qué consiste? Consiste en que una vez que el juez dicta sentencia y me notifica la sentencia y yo apelo dentro del 5.º día y el juez me concede la apelación, tiene que elevar las actuaciones a la Cámara. Y una vez que es revisado el expediente en la Cámara y está en condiciones de ser trabajado en Cámara el caso, me notifican ¿qué cosa? Me notifican una resolución muy sencilla que tiene un renglón que dice autos a los fines de los artículos 259 y 260. Esta resolución, que a veces puede generar algún tipo de confusión, quiere decir dos cosas. Nosotros en esta sala, que es la que ya previno o la que se sorteó y va a intervenir en el caso, porque no había radicación previa, le damos a usted noticia de que tenemos su causa acá para que usted funde su recurso. Y entonces nacen dos plazos. ¿Por qué nacen dos plazos? Porque una vez que el expediente llega a la Cámara, nace un plazo de 5 días para cumplimentar cualquiera de las posibles tramitaciones que contempla el artículo 260 del Código Procesal, que si la memoria no me falla debe andar por el 255 en la provincia más o menos, y además el plazo de 5 días, tengo un plazo de 10 días, que no es que se superpone, no son 5 más 10, sino que son 10, pero dentro de los primeros 5 tengo que ejercer las opciones que me brinda el 260 del Código Nacional. ¿Cuáles son esas opciones? Fíjense, muy sencillo. La primera de todas, todo se hace en un solo escrito, en una sola presentación. Dice el primer inciso, fundar todas las apelaciones que hayan sido concedidas con trámite diferido. Este es el momento de que todo aquello que sucedió en el proceso, ahora, cuando me concedieron la apelación con trámite diferido, lo funde, porque si no, queda firme lo que se decidió. La desestimación del hecho nuevo, la imposición de las costas del incidente, etc. Entonces, este es el momento dentro del 5.º día, sí, este es el momento. Pero además puedo hacer otras cosas, sí, puedo hacer otras cosas. ¿Qué puedo hacer? Y el segundo inciso me dice que puedo replantear prueba. Y acá aparece un tema muy importante a tener en cuenta, que a veces a los colegas se les pasa por alto, que es la posibilidad de que cuando se me desestima la producción de una prueba en primera instancia y el código me dice que la resolución esa resulta inapelable, lo que yo tengo que tener en cuenta es que yo cuento con otro mecanismo de impugnación que está previsto en la normativa procesal, que es el segundo inciso del artículo 260 del Código Nacional, que es el replanteo de prueba, para señalarle a la Cámara que aquella prueba que me fue desestimada o que me fue denegada en primera instancia, o que me acusaron la negligencia mal, o que me la denegaron mal, tiene una determinada importancia en el caso y corresponde su producción. Y yo tengo que fundar por qué corresponde su producción.
y tengo que explicar por qué corresponde su producción. Y tengo que señalar a la Cámara cuál hubiera sido el resultado de la producción de la prueba en el sentido de los derechos que yo estoy defendiendo, por supuesto, y cómo podría influenciar en la decisión que adoptó el juez de primera instancia. Este aspecto es fundamental a tener en cuenta porque cuando llegamos a la Cámara, este plazo es un plazo de 5 días dentro de los 10 días que tenemos para fundar la apelación. Ojo, cuando fundo la apelación con la expresión de agravio dentro de los 10 días, seguramente yo no voy a tener resuelto el pedido de apertura a prueba en cámara, ni tampoco la producción de la prueba en cámara, ni tampoco voy a producir el alegato in voce que me facilita el código en la Cámara, porque los tiempos no dan. Pero sí tengo que señalar en mi expresión de agravios las razones por las cuales corresponde la producción de esa prueba y el resultado que hubiera arrojado la producción de esa prueba y la influencia que tiene esa prueba en la decisión de mérito, que debería haber sido otra y que fundamenta el agravio que yo estoy expresando, que me genera un gravamen irreparable. Es decir, no puedo quedarme solamente con el replanteo de prueba, sino que ese replanteo de prueba lo tengo que volcar también en mi expresión de agravio, no repitiéndolo, sino señalando la importancia que tiene la producción de la prueba y el resultado que hubiera arrojado la prueba, aún no habiéndose producido, porque los tiempos materialmente son imposibles para que se resuelvan en ese lapso de tiempo las dos cosas. El otro inciso que me permite el trámite de la apelación libre es agregar documentos nuevos, es decir, aquellos documentos que aparecieron a posteriori del cerrado el debate o que yo bajo juramento declaré que no los conocía y que por supuesto tienen una importancia fundamental porque tienen relación directa e inmediata con el fondo del litigio. El cuarto inciso es el que permite la producción de la prueba de confesión, una prueba que cayó en desuso, pero eventualmente si hubiera necesidad de plantear la prueba de confesión en cámara, puedo hacerlo a partir de tal vez lo que significa el replanteo de algún medio de prueba. Y el quinto inciso es tal vez el más importante de todos, que es el que todos generalmente mencionan, que es pedirle a la Cámara que abra la causa a prueba. ¿Esto está bien? ¿Lo puedo pedir? Claro, está bien, lo puedo pedir. ¿Y en qué caso lo puedo pedir? Y lo puedo pedir en el caso del inciso segundo, es decir, cuando haya un replanteo de prueba, o lo puedo pedir en el caso de que tenga que invocar un hecho nuevo. ¿Y hecho nuevo qué? Bien, hecho nuevo posterior a la notificación del 365. Es decir, posterior a ese momento, yo no puedo invocar un hecho nuevo porque se me cerró la posibilidad. Entonces, los hechos posteriores a la notificación prevista en el 365, el Código Nacional, que es 5 días antes de la celebración de la audiencia preliminar, hacen de que se produzca un interregno, a veces lo suficientemente amplio como para que existan hechos que son sobrevinientes a lo largo del proceso, pero que pueden tener relación directa e inmediata con el fondo del litigio y que justifican el planteo y el análisis por parte de la Cámara. ¿Por qué? Porque la dinámica de la conflictiva que existe en nuestras sociedades hoy en día hace de que nosotros tengamos otro tipo de perspectiva sobre la realidad. No es la realidad de mediados del siglo pasado, que es la época que tienen nuestros códigos, sino que es una realidad distinta, que tiene una dinámica distinta y que requiere soluciones distintas y que requiere el tránsito por caminos distintos. Y esa dinámica hace de que el caso no quede enfrascado en los términos de lo que se planteó al comienzo, sino que tal vez el conflicto, que es un concepto mucho más amplio del caso, pueda no quedar resuelto con la solución que brinde la jurisdicción. De ahí la necesidad de tener en cuenta la jurisdicción, los hechos sobrevinientes por el 163, inciso sexto del Código Procesal, aun cuando no hayan sido invocados como hechos nuevos, cuando tengan relación directa e inmediata y tengan enfoque directo sobre la cuestión que es motivo de debate. Le voy a dar un ejemplo para que ustedes lo tengan en cuenta.
En la época de la emergencia económica anterior que supimos conseguir, nosotros vamos de emergencia en emergencia, ustedes se acuerdan en el año 2001 que hubo, a partir del 2002, la ley 25.561 en adelante, un montón de decretos, un fárrago legislativo enorme, pero enorme, enorme, enorme. Y hubo un pronunciamiento de la Corte en donde la Corte reconoció que se trataba de hechos sobrevinientes, que eventualmente las partes no lo podían invocar por haber quedado cerrado el debate, pero que no podía la Corte darle la espalda a esa situación sobreviniente a partir de la influencia que tenían desde el punto de vista normativo con relación a la cuestión que se tenía que juzgar. ¿Esto qué significa? Significa que hoy estamos, mutatis mutandi, en una situación bastante parecida. Hay un gran número de decretos. Miren, cuando surgió la emergencia del año pasado, yo empecé a juntar el material, ¿no es cierto? Hasta que un buen día el Boletín Oficial sacó un material, y les estoy hablando aproximadamente de los meses de julio, agosto, que era una separata que tenía 1.400 páginas. La emergencia empezó en el mes de marzo, y para julio, agosto, la separata esa ya tenía 1.400 páginas. ¿Qué eran? Y eran un montón de decretos y muchas resoluciones también, que tal vez, en algún caso, y esto sobre todo lo digo por hoy en día, habiendo terminado la emergencia de la ley 27.541, que se concedió por un año por mayoría del Congreso, ojo con el respaldo que tengan los decretos de necesidad y urgencia que se dicten sobre la base de aquella emergencia. Ojo con esto, porque recién la Corte acaba de resolver algo que es muy importante en el conflicto que se planteó entre la Ciudad de Buenos Aires y el Estado Nacional. Y esto tenía que ver con el decreto 241. Entonces, ¿estos pueden ser hechos sobrevinientes? Claro que pueden ser hechos sobrevinientes. ¿Esto lo podemos llegar a plantear? Claro que lo podemos llegar a plantear. ¿Esto me puede pasar, por ejemplo, en una ejecución hipotecaria? Por darles un ejemplo grueso, ¿no? Y sí, me puede pasar en desalojo, y sí, me puede pasar en un cobro de alquileres, sí, me puede pasar. ¿Y por qué? Porque hay decretos que suspendieron esas ejecuciones. Y entonces lo que tengo que tener en cuenta en el momento que está sucediendo eso, ver si lo tengo que invocar o no lo tengo que invocar. Y entonces, para eso sirve en la apelación tener en cuenta estos aspectos. Miren, desde mi punto de vista, me parece que esto es no fundamental, recontra fundamental. Entonces, me quedo con el trámite de la apelación libre. Estos 5 incisos que contempla el 260 del Código Nacional, ustedes me corregirán, en la provincia de Buenos Aires debe andar por el 255 más o menos, si la memoria no me falla. 255. Bueno, me permiten a mí tener una perspectiva distinta. Se me plantea un escenario totalmente distinto al simple escenario en donde yo puedo recurrir el fallo con una apelación en donde puedo disentir con el criterio del juzgador. ¿No alcanza? No, no alcanza. ¿Tengo algunas posibilidades? Miren, todas estas posibilidades que tengo están al alcance, a disposición de ustedes. Son ustedes que disponen si las utilizan o no las utilizan. Entonces, esto me parece que es fundamental a tener en cuenta porque me da una perspectiva distinta para que luego del 5.º día al 10.º día yo funde la apelación. Y por razones de brevedad, ya algo les dije con respecto a la fundabilidad del recurso de apelación. Ustedes tienen que pensar en que no es una cuestión de debate dialéctico, no es una cuestión teórica, no es una cuestión de índole ética o académica la que estoy debatiendo con el juez de primera instancia que me resolvió el caso que yo llevo a la justicia, sino que tengo que señalar el error en el que incurrió el juzgador. Y le vuelvo a repetir, hay 2 aspectos fundamentales. O el juez se equivoca en la fijación de los hechos. Cuando digo fijación de los hechos, digo
en la valoración que hace de la prueba para tener por acreditada determinadas circunstancias, o se equivoca en la aplicación del derecho. Y cuando digo en la aplicación del derecho, lo que quisiera que no pierdan de vista es que la ley hoy se aplica artículos 1 y 2 del Código Civil y Comercial de la Nación a la luz de lo que dice la Constitución Nacional, de lo que dicen los tratados internacionales y de los principios que pueden estar involucrados en la aplicación de la ley. ¿Por qué los principios? Porque los principios de alguna manera nos marcan una guía, nos marcan un camino a seguir y ayudan desde un punto de vista hermenéutico la interpretación de la situación de la que se trata, que quizás no surge de la letra de la ley, pero que es probable que puedan estar violándose algún tipo de principios, como por ejemplo el principio pro homine. ¿Por qué? Porque tal vez la Corte Suprema tenga una interpretación de una norma de una determinada manera. Y entonces el juez que resolvió de una manera distinta. Y no aparece fundamentado adecuadamente en derecho esa decisión. ¿Esto es susceptible de apelación? Sí, es susceptible de apelación. ¿Es susceptible de plantear la cuestión federal? Es susceptible de plantear la cuestión federal en tanto y en cuanto sea una cuestión federal sobreviniente porque la sentencia resulte arbitraria. Y entonces, si hay arbitrariedad, porque la decisión no tiene fundamentos adecuados, estamos preparando el camino para transitar un derrotero distinto, porque luego del recurso de apelación iremos por vía de inaplicabilidad de ley, de nulidad, de inconstitucionalidad, veremos qué recurso cabe dentro de la aplicabilidad de ley, la doctrina del absurdo, veremos qué recurso cabe para llegar a la Suprema Corte de la provincia. Y manteniendo la cuestión federal para poder eventualmente, de acuerdo con lo que resuelva la Suprema Corte de la provincia, poder llegar a la Corte Nacional. Esto me lo habilita el planteo de la cuestión federal, esto me lo habilita el planteo de la cuestión federal. Y acá, ya que me quedan 2 minutos, voy a pasarle el último aviso que dice, esto lo está explicado, si ustedes quieren, en el libro mío, Recurso Extraordinario Federal. Está mal reservar la cuestión federal. Quiero ser claro, está mal reservar la cuestión federal. Este es un defecto que viene arrastrándose desde siempre. Cuando yo pregunto a los colegas por qué lo hacen, porque siempre lo hicimos así. Esta no es un fundamento. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer con la cuestión federal es plantearla correcta y oportunamente. Plantearla correctamente, es decir, el derecho federal que está involucrado. Derecho federal que está involucrado. Cuando estamos frente a un juicio laboral, cuando estamos en un desalojo, cuando estamos con un accidente de tránsito, cuando estamos con un cobro de alquileres, estamos frente a derecho común. Cuando estamos en una causa penal, cuando estamos en una estafa, cuando estamos siempre frente a derecho común, no estamos frente a derecho federal. Y entonces, ¿cómo voy a plantear una cuestión federal si no hay derecho federal involucrado? Y usted me puede decir, no, pero puede haber una sentencia arbitraria. Bueno, pero cuando surja la sentencia arbitraria, entonces plantearé la cuestión federal. Entonces, ¿esto por qué lo digo? Esto lo digo porque es una corruptela que se da siempre en los usos forenses y está mal porque estamos en la creencia de que estamos abriendo las puertas para poder acceder a la Corte Suprema. Y la cuestión federal, quien la tiene que resolver, no es la Corte Suprema. Por supuesto que la tiene que resolver la Corte Suprema si llegara el caso ahí. Pero el primero que la tiene que resolver es el juez. ¿Por qué? Porque todos los jueces deben ser celosos guardianes de la Constitución Nacional. Y entonces, si hay legislación federal involucrada, eventualmente esa legislación federal que está involucrada puede estar lesionando algún principio constitucional. Si no la planteamos y solo la reservamos, ¿qué podemos esperar del juez? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no hay ningún planteo. ¿Y por qué? Y porque si hubiera un planteo, el juez tendría que resolverla. Si hay una reserva,
no hay resolución ninguna que quepa frente a la cuestión federal. ¿Y esto qué significa? Y esto significa que yo estoy en una falsa creencia de que tengo abierto el camino para llegar a la Corte, cuando la cuestión federal tiene que ser planteada en forma correcta y oportuna en la primera oportunidad posible. No se requiere en términos sacramentales, pero lo que se requiere es el planteo correcto, porque si no hay planteo, yo lo que estoy haciendo es invitándolo al juez a que viole el principio de congruencia. No me puede resolver algo que yo no planteé. ¿Se entiende esto? Me parece. Si no, los fundamentos los pueden encontrar en el libro mío, y hay en el capítulo que habla de cuestión federal, hay un punto especial que se llama cuestión federal, entre el signo de pregunta, planteo o reserva. Van a encontrar la doctrina de la Corte que permanentemente, en forma inveterada, desde siempre dice que la reserva está mal hecha, no alcanza con reservar la cuestión federal, sino que hay que plantearla. ¿Por qué lo señalo esto? Lo señalo esto porque el trámite, el recurso de apelación, me puede llevar a la necesidad de tener que hacer el planteo por estar frente a una sentencia arbitraria. Y cuando estoy frente a una sentencia arbitraria, que estoy pensando en hacer ¿qué? Tal vez la apelación contenga una nulidad a través de la cual estoy pidiendo la invalidación del pronunciamiento jurisdiccional del que se trate. ¿Por qué? Porque no tiene el carácter de una verdadera sentencia. Y la Corte dice precisamente que cuando hay arbitrariedad, estamos frente a una no sentencia. Creo que cumplí mi tiempo, doctora Quintana, porque me dijeron que era hasta las 5. Y me parece que hay que ir demasiado rápido, porque si no, no podía explicar, aunque sea... No, estuvo bárbaro. No sé qué les pareció el resto. En el chat dejamos el Power y no sé si hay preguntas. Bueno, habilitamos. Gracias. Gracias a ustedes. Yo contesto. Bueno, muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Les agradezco yo a ustedes. No sé si hay alguna pregunta. ¿No? Bueno, esperemos que se repita. Parece que no ha dejado espacio a dudas. Ha sido bastante muy claro. Muy claro. Y así lo agradece la auditorio, sí. Me dicen, esperemos que se repita la próxima vez. Yo lo que le pido a la doctora Quintana, que la próxima vez me dé un tema más chiquitito o que me dé más tiempo. Lo hacemos porque más en una hora es muy difícil, en una hora hablar de todos recursos. Si puedo dar el nombre de mi libro. Bueno, yo cité 2 libros. Uno que cité fue Nociones Básicas de Derecho Procesal Civil, que es un manual, y el otro libro que cité fue Recurso Extraordinario Federal. No sé a cuál de los 2 se refiere. Bueno, damos por concluido. Bueno, muchas gracias, doctor Rojas. Muchas gracias a todas y a todos. Y bueno, esperamos tenerlo nuevamente en este espacio con un tema más acotado, así puede desarrollarlo con más tiempo. Sí, es un tema muy rico y, digamos, es para desarrollarlo con más tiempo. Yo traté de concentrarme en el recurso de apelación, que creo que es el que más se utiliza y a veces donde se generan más dudas en los colegas, ¿no? Pero bueno, la próxima vez quedará que hablemos de un tema más acotado. Bueno, muy bien. Muchas gracias, doctor Rojas. Muchas gracias también al Consejo Departamental de Trenquelauquen. Gracias, Camilo. Ha sido muy amable. Bueno, nos despedimos por favor. A todos. Será hasta la próxima. Un saludo para todas y todos. Chao, gracias. Chao, chao.